Vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, a ti nos dirigimos como nuestro Padre. Queremos agradecerte profundamente el amor, la gracia, el favor y la bondad que has derramado sobre todos nosotros aquí, Señor. Gracias porque sin ti no podríamos ni vivir, Señor, no podríamos existir. Y hoy queremos reconocerlo, queremos decirte que lo reconocemos y que hoy dependemos totalmente de ti. El servirte, el poder ser útiles para tu reino es una gracia también que concedes a tus hijos. Y yo te doy tantas gracias, Señor, porque en esta iglesia local has concedido ese favor también a muchos de mis hermanos y a muchos otros que sé que están en el proceso, sé que lo harás también y por eso te damos gracias. Pero Señor, aún sirvamos o no en nuestra iglesia local, nos has llamado a servir a nuestras familias. Y por eso estamos aquí, porque queremos conocer más del plan que tienes para nuestra familia. Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos. Hermano, empieza a agradecerle. Jóvenes, agradezcamos por nuestras familias en esta mañana y juntos podamos ofrecerle al Señor gratitud. Gracias, Señor, porque has sostenido la vida de mi esposa también, la has llenado de fuerza, de vigor, de sabiduría. Gracias por cada uno de mis hijos que tú nos concediste. Gracias, Señor, por mi nueva hija Emily, Señor, también bendícela. Gracias, Señor, por mi nieto Lucio. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, a quienes, Padre, nos has dado la gran responsabilidad de guiarles. Nos has dado la responsabilidad de mostrarles el camino, mostrarles la senda por la cual deben caminar. Y Señor, en esta mañana nuestra oración es ayúdanos en tu gracia, a tener la sabiduría, a tener la pasión, a tener el fervor de poderles guiar por esas sendas antiguas, Señor. Gracias porque nos has sostenido. Gracias porque somos el fruto de la labor de otros también, Señor, a quienes tú usaste. Pero en especial somos fruto de la vida que fue sembrada de tu Hijo Jesucristo, cuando ofreció su vida en la cruz del Calvario. Y por eso, Señor, te damos gracias, porque has sido bueno y has sido fiel. Por eso, Padre, en esta mañana te pedimos que abras nuestro oído, nos des entendimiento y que hoy podamos, Señor, gozarnos por medio de tu palabra y ser transformados por ella. Te lo pedimos hoy, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que no sea yo, sino solamente tú en esta mañana. Te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Jeremías, capítulo 6. Si ya estás ahí en Jeremías, capítulo 6. Versículos 16 y 17. Pongan mucha atención y vamos a dar lectura a la palabra de Dios que dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y di conmigo, y andad por él. Voy a leer una vez más, y cuando lleguemos a esa parte lees conmigo y decimos, y andad por él. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y todos juntos, y andad por él. Seguimos leyendo, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Estábamos anoche, pues ya
altas horas de la noche, literalmente varados en la carretera de Querétaro hacia México. Y es impresionante cuando vas en la carretera y del otro lado ves kilómetros y kilómetros y kilómetros de coches parados. Pero cuando te toca a ti, y en nuestro caso creo que es la segunda vez que nos sucede, no alcanzas a ver la magnitud del problema, ¿verdad? Porque estamos literalmente ahí varados y pues nada más ves algunos autos a tu alrededor, pero en algún momento que nos bajamos a estirar las piernas y nos paramos en medio de los dos carriles y veía uno hacia adelante y veía uno hacia atrás, la fila se veía, porque era una recta, se veía interminable. Y entonces viene a tu memoria esas imágenes cuando vas manejando y del otro lado dices, pobres, ¿ah? ¿Quién sabe cuánto tiempo van a estar? Y ayer nos tocó ser de esos pobres. Y en algún momento mi esposa dijo algo que me hizo reflexionar al respecto y que complementó justo, y creo que por algo nos pasó lo que nos pasó anoche también, por el tema que íbamos a hablar hoy. Me dijo, deberían tener un plan de contingencia en esta carretera, porque siempre pasa lo mismo. Hay mucho accidente allí. Gracias a Dios no nos accidentamos, pero la carretera se presta muy fácil, por cómo está diseñada, para que a lo mejor cada ciertos kilómetros se pudieran crear pasos para que en algún momento del otro lado se pudiera desahogar carril y que aunque se hubiera bloqueado los 3 carriles que están en la carretera, pues robando un carrilcito del otro lado, pues pudiéramos avanzar, ¿no? Y también yo recordaba en las carreteras de los Estados Unidos que están no poco, mucho mejor planeadas que las de México, no pasa eso. Es impactante la civilidad con la que respetan los carriles y los acotamientos para eso y es mucho más fácil allá el tráfico porque son carreteras. Y yo pensaba, ¿quién será el encargado de toda esta logística, verdad? De las carreteras. ¿Y cuántos saben? Ahí aparece siempre el nombre de los responsables de las carreteras. ¿Alguien sabe? Capufe. Capufe, ¿alguien sabe qué significa Capufe? Caminos y Puentes Federales, ¿verdad? Y esta es la encargada de construir, de operar, dar mantenimiento a las autopistas aquí en México. ¿Y cuál es el objetivo? Pues facilitar la conectividad entre ciudades y que haya seguridad vial, ese es el objetivo. Pero pensaba yo y decía, Señor, ¿habrá o deberá haber un capufe espiritual? ¿Y qué creen? Sí, sí hay. Caminos y puentes familiares espirituales. Capufe. Ahí está. ¿Ah? Y trataba yo de analizar y meditar esto. ¿Y de qué si Capufe de México se encarga de eso, de qué se debería encargar Capufe espiritual, para los cristianos? Y trataba yo de redactar algo similar. Se debería encargar de construir, operar y dar mantenimiento a los caminos y puentes generacionales de justicia y de verdad por donde transitarán nuestros hijos, facilitando la relación con Dios y su salud espiritual. Y a eso somos llamados. El título de esta enseñanza es Manteniendo encendido el altar familiar. Pero para poder lograr eso, hermanos, debemos concebirnos como los encargados por Dios para facilitar el camino a nuestros hijos. Y esto que leíamos en el libro de Jeremías impactaba mi corazón. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en el momento que Jeremías profetizaba, el pueblo estaba alejado del Señor. Tú recuerdas tanto Isaías como Jeremías. Es esa época en donde van al exilio y en donde ellos ven la caída del pueblo de Dios y cómo se ha de ver partido su corazón. Y justo este pasaje es impactante, como dice, así dijo el Señor. Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. Y yo podía imaginar esas sendas antiguas, carreteras hechas por el Señor,
listas, seguras para transitar, en donde la conectividad con Él, ¿verdad? En donde la comunión con Él se da de manera natural, fácil y sencilla. Y eso es lo que el Señor quiso hacer con su pueblo. Facilitarle las cosas. Al sacarlos de Egipto, ¿acaso tal vez no hizo un puente? ¿Ah? Pero abrió camino en donde no se podía, simplemente abrió el Mar Rojo. Llevó al pueblo por un camino donde nadie se hubiera atrevido a transitar porque era pleno desierto. Podríamos decir que el mejor hacedor de carreteras es el Señor. Porque no hay mar, no hay desierto, no hay collado que a Él le impida que su pueblo camine y vaya hacia Él. Amado hermano, y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, su pueblo. Y tú y yo debemos entender que es Él el más preocupado y ocupado y el más dispuesto en siempre crear un camino listo para que lo podamos transitar. Pero lo que me impactaba en mi corazón es que el Señor decía, pregunten por esas sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden por él. Mas dijeron, simple y sencillamente, no andaremos. No andaremos. Ve buscando Romanos capítulo 12, porque esto nos va a ayudar a entender cómo es que tú y yo podemos ayudar a nuestras familias, empezando por nosotros. Como dice la carta a Hebreos también, capítulo 12, a hacer sendas derechas para nuestros pies. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra familia, empezando por nosotros, a caminar esas sendas de justicia, verdad y vida? Y espero que el día de hoy podamos simplemente comprender la magnitud de la obra que el Señor hizo a través de Cristo y lo simple y lo sencillo que es poder llevar a nuestros hijos, llevar a nuestro matrimonio, llevar nuestras vidas por un camino seguro. Y eso es manteniendo un altar encendido, un altar familiar encendido. Romanos capítulo 12, si ya estás allí, verso 1, dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, este versículo, tratando de parafrasearlo en palabras sencillas, es que Dios nos ha mostrado tanta misericordia. Por eso empieza Pablo, y lo habíamos ya predicado antes. Ruego por las misericordias de Dios, tanto favor que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí y le ha dado a nuestras familias. Es decir, que por amor, que por gratitud podamos entregar todo nuestro ser como un sacrificio, y decíamos, vivo, porque el sacrificio moría, ¿sí o no? Dios no te quiere muerto. Dios te quiere usar a ti y a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Pero si tú y yo nos enfocamos en lo muerto, sacrificio, no, Señor, sí, voy a sacrificar todo de mí, ya te rendí todo. Pero ¿para qué crees que es eso? Y de hecho ahí viene la pregunta clave, ¿qué se debe sacrificar? ¿Qué se debe quemar? Porque si somos sacrificio vivo a Dios, vamos a aprender y a entender cómo debe ser ese sacrificio, cómo debe ser esa ofrenda. Y cuando el apóstol Pablo nos dice, ofrézcanse como un sacrificio vivo, quiere decir, ustedes preséntense como una ofrenda al Señor. ¿Cuál es esa ofrenda? Nuestra vida entera. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser presentado al Señor como un sacrificio vivo, dedicado solo al Señor. ¿O crees tú que los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén se podían usar para otra cosa?
dedicaban esas ofrendas a otras cosas, a otras personas, a otros dioses. No se podía, porque hay un solo Dios verdadero. Y cuando nuestra vida está dedicada al Señor al 100%, completamente, entonces es una ofrenda agradable. Dios no quiere nada más una parte de ti. Dios no quiere un pedacito de ti nada más. Dios quiere ser el centro, el todo de tu vida, gobernar cada área y cada aspecto de tu vida. No que nos reservemos cosas. Solo si me entrego completamente al Señor le voy a agradar. Y justo esa es la clase de adoración que a Él le agrada. Justo esa es la clase de adoración que es congruente con su palabra y con lo que Él demanda. ¿Piensas tú, amado hermano, que podemos vivir de acuerdo al modelo del mundo y decirnos cristianos? No podemos. Podemos ofrecer sacrificios aceptables al Señor, pero seguir usando nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestro tiempo, nuestros recursos para cosas mundanas. No. Y uno tal vez audaz diga, entonces ya no vamos a trabajar, pastor. No, ¿qué crees? La Biblia dice que el hombre debe trabajar. Entonces ir a tu trabajo, ser puntual, ser diligente, es servirle al Señor también. No confundamos. Pero si tú y yo entonces dejamos que Dios transforme nuestra vida con una nueva manera de pensar, de eso se trata la transformación y la renovación. El cambio viene a nuestra mente. Si tú lo recuerdas, espiritualmente ya fuimos transformados. Ya somos nuevas criaturas. Lo dice la segunda carta a los Corintios, tú lo sabes. Ya somos nuevas criaturas. La mente es la que se tiene que seguir renovando día con día. Y en la medida que yo renuevo mi mente, hermano, entonces es que voy siendo transformado de gloria en gloria. En la medida que le pido al Señor, transfórmame. Quiero ser más como tú, Señor. Es en la medida que yo recibo gracia sobre gracia también. Entonces, si mi forma de pensar cambia, mi forma de vivir cambia. Y es entonces cuando le voy a poder adorar correctamente, hermano, porque voy a estar entendiendo su voluntad. Y no solo entenderla, hay que aceptarla y obedecerla. Porque muchos dicen, ya entendí cuál es la voluntad de Dios. Ok, eso me parece perfecto. Pero no, es que todavía no la acepto. Lo estoy pensando. Ya sé que esa es su voluntad, pero no lo he aceptado, no he dicho que sí. Bueno, al menos ya la entendió, pero no es suficiente. Hay otros que ya la entendieron. Ok, ya la aceptaste. Sí, ya la acepté. Pero todavía no la obedezco. Entonces falta. Hay que entender, hay que aceptar y hay que obedecer la voluntad de Dios. Porque ¿qué crees? Cuando lo hagas, su voluntad trae todo lo que es bueno, perfecto y agradable. Y de eso se trata, hacer una ofrenda viva, santa, agradable al Señor. Y dice de manera racional, es decir, hazlo conscientemente. Que tú estés convencido de que ese es tu deseo. No lo olvides, si tu mente cambia, tu manera de vivir cambia. Entonces yo te pregunto, ¿quieres conocer la voluntad de Dios realmente? Ya dijimos que hay 3 cosas. Si la quieres conocer es porque la vas a entender. Número 1, ¿qué más? La vas a aceptar. Número 2, y la vas a obedecer. Número 3. Y entonces te aseguro y redundo, todo lo bueno, todo lo grato, todo lo perfecto vendrá sobre ti, vendrá para ti, porque eso es la garantía de Dios. Ahora, vamos a entender un poquito más. Aquí Pablo está en el capítulo 12, pero desde el capítulo 6, Pablo explica qué es ser un sacrificio vivo. No sé cuántos han leído la carta a los romanos y ya de algún modo en su mente logran seccionar o bosquejar cada capítulo.
Eso intentamos, ¿verdad? Cuando estuvimos en nuestro estudio de Romanos, que hay que continuar, no lo hemos acabado. Pero al menos los primeros 5 capítulos y luego el 6 y el 7 y el 8 que los memorizamos en algún momento en la iglesia, tenemos claro de qué trata cada capítulo. Ya no llegamos hasta el 12, ¿verdad? Pero el capítulo 12 es muy común. Sacrificio vivo, santo, agradable. El capítulo 6 explica cómo. Vamos al capítulo 6 de Romanos, para que aprendamos qué es ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y no caigamos en el error de Caín, que lo quiso hacer a su manera. Hay una manera de ofrecer sacrificios agradables al Señor. Vamos a leer Romanos 6. Pon mucha atención. Romanos 6, verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, no pierdan hilo, número 1, muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque ya quedó claro espiritualmente que todo aquel que muere, ¿qué le pasa? Resucita en Cristo. ¿Sale? Sabiendo esto, verso 6, que nuestro viejo hombre y mujer también, ¿verdad? Que nuestro viejo yo, se refiere, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y aquí viene el objetivo, a fin de que no sirvamos más. ¿A quién dice ahí? A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, va a explicar, ha sido justificado del pecado. Ahora, ojo, esto no está diciendo o no se está refiriendo, amado hermano, a tu muerte y a mi muerte. Porque por ser pecadores, ¿cómo se paga el pecado? Con muerte. El problema es ese, justamente, que el pecador debe pagar con la muerte. Pero un pecador que muere, ya murió. Ay, pastor, qué lógico eres. Pero pon atención a este tema. Lo que está diciendo aquí el Señor es que un pecador que muere en Cristo vive. Es al revés, y eso es lo impactante, y eso es lo que nos rompe los esquemas en nuestra mente humana limitada. Un pecador que muere en pecado muere y no vuelve a resucitar. Será juzgado e irá a la muerte segunda. Ya no hay escapatoria para él. Pero aquellos hermanos que morimos en Cristo, la esperanza de gloria, sabemos que morimos a través de la muerte de Cristo. Así como fuimos sembrados en su muerte, entonces ahora ¿qué va a pasar? También lo somos en su resurrección. Así es de que el pecador que muere a través de la muerte de Cristo, resucita. ¿Está claro esto? Verso 8. Y si morimos con Cristo, no dice si morimos en pecado, dice y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. ¿Por qué? Porque Él murió por los pecadores, como un pecador, mas fue sin pecado. Razón por la cual la muerte no le pudo retener. Razón por la cual la muerte es sorbida en victoria. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió, ¿cuántas veces, hermano? Una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora entendemos que es sacrificio vivo. Algo que muere, pero que resucita.
Y eso no lo podemos hacer tú y yo solos. Eso es a través de Cristo y de sus méritos. Así también vosotros, dice el verso 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por tal motivo, verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y aquí viene la final explicación. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Tú sabías que la ofrenda que era ofrecida en el altar era desmembrada? Ya eso se está refiriendo. Es bajo ese contexto que Pablo escribe Romanos. Él se está imaginando el altar y le está viendo cómo a esos corderos sin mancha y sin defecto los destazaban y ponían por separado cada uno de los miembros de ese sacrificio, de ese animal. Y por eso es que tú y yo, a través del sacrificio de Cristo, el Cordero Santo, tú y yo también podemos presentar todos nuestros miembros en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Prácticamente Romanos 6 nos describe cómo nos ofrecemos en un sacrificio aceptable ante el Señor. Y en el altar está el elemento importantísimo, que es el fuego. ¿Sí o no? ¿Qué representa el fuego? En el altar. Purificación. ¿Quién nos purifica? El Espíritu Santo. Ahí está la actividad del Espíritu Santo que mantiene el fuego avivado, activo, permanente, obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, por medio de un sacrificio perfecto, pero yo añadiría, y perpetuo, porque dice que murió una sola vez y para siempre, y eso lo explica la carta a los Hebreos. Una sola vez y para siempre, un sacrificio perfecto y perpetuo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Debemos asegurarnos que no se apague. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Tienes temor? El Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Tienes rencor? El Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Estás batallando con la inmoralidad sexual? El Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Estás batallando con palabrotas, con impaciencia, con amargura, con celos, con crítica, chisme, juicio, mentira, orgullo? Ahí está el Espíritu Santo encendido en tu vida, quemando y purificando nuestras vidas. Hay un pasaje clave que nos va a ayudar a entender esto en el Antiguo Testamento, Éxodo 29. Vamos a leer del 38 al 46. Es parte de la ley ceremonial que hemos estado hablando los varones. ¿Cuántos las recuerdan? ¿Cuántos tipos de leyes hay subdivididas? No por Dios, no en la Biblia, no las categorizó así, sino que los estudiosos las han categorizado. ¿Cuál y cuál? ¿Se acuerdan? A ver. Ley moral, ley civil y ley ceremonial. ¿Sale? Esta ley ceremonial que tiene que ver con todos los sacrificios, con el tabernáculo o el templo después, que tiene que ver cómo relacionarse con Dios. Y aquí el Señor establece una ofrenda muy importante. Muy importante. Vamos a ver de qué se trata. ¿Ya están ahí? Éxodo 29, 38 al 46. Dice en tu Biblia, o debe decir, las ofrendas diarias. ¿Cuántos saben que en el tabernáculo había mucha actividad? Todo el tiempo iba y venía gente con ofrendas, distintos tipos de ofrendas, pero estas se llaman las ofrendas diarias. Vamos a ver cómo se debían hacer. Verso 38.
Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. ¿Cuántos recuerdan dónde estaba el altar? Sí, en el tabernáculo, pero el tabernáculo tenía 3 partes. ¿Dónde estaba el altar? No estaba en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué había? Estaba el arca. No, el lavatorio no. Ok, vamos a tener que dar un estudio del tabernáculo. ¿Dónde estaba el altar de bronce? Estaba en el atrio. Estaba afuera. En el patio de afuera. El patio exterior era el atrio. ¿Vale? El tabernáculo estaba todo rodeado por pilares y cortinas y había una puerta y tú entrabas a esa puerta y era un patio, no estaba techado. Y ahí en el patio, ahí estaba el altar de bronce y ahí se recibían las ofrendas. ¿Vale? No podía estar adentro, tanto humo con las cortinas, se asfixian de tanto humo, no podía estar adentro, tenía que estar afuera. Y ahí llegaba la gente, ¿verdad? Pero aquí no es una ofrenda que la gente traía, aquí es una ofrenda que los sacerdotes ofrecían. ¿Cuándo? Diario, porque se llama ofrendas diarias. El título es ofrendas diarias. No era una vez a la semana, no era una vez cada mes, no era una vez al año. Esa es otra ofrenda. Estas ofrendas eran diario. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día. Y luego dice ahí una palabra crucial: continuamente. Quiere decir que a este sacrificio se le llama sacrificio continuo. Pónganme mucha atención que esto es crucial. Sacrificio continuo. Verso 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Pongan atención, ¿sale? Por la mañana, en el horario judío, dicen que es alrededor de las 9 de la mañana. Y al caer por la tarde, que para los judíos es cuando acababa el día o acaba el día, no es a las 12 de la noche. Para nosotros sí. ¿Cuándo cambiamos de día? Hasta que dan las 12 de la noche. Y ahí ya empiezan las 0 horas, ¿verdad? Pero para el judío no, era a las 6 de la tarde del mismo día. ¿Vale? ¿Vamos bien? Entonces, el primer sacrificio, ¿a qué hora se ofrecía más o menos? 9 de la mañana. Y luego dice, por la tarde ofrecerás al otro cordero. ¿Y eso era a qué hora más o menos? A las 6 de la tarde. Verso 40. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Básicamente lo que se ofrecía ahí era algo como un pan y vino. Verso 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. ¿Ok? Ojo con esto, la libación es la ofrenda del vino, el derramamiento del vino sobre el altar. Eso es libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto, verso 42, será el holocausto, ¿qué? Continuo por vuestras, ¿qué? Generaciones. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Manteniendo encendido el altar familiar. ¿Ya leyeron ahí? Ese es el versículo clave. El 42, esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros. ¿Para qué? Para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón
y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Se dan cuenta que este holocausto continuo lo que está representando es la gloriosa presencia de Dios con su pueblo por siempre? Eso está representando este sacrificio en Éxodo. Cuando tú y yo nacimos de nuevo a través del sacrificio perfecto de Cristo, ¿qué crees que sucede ahora en nuestras vidas? Que la gloriosa presencia de Dios viene a vivir en nosotros y nos viene a sellar y nos garantiza que Él vendrá por nosotros y que viviremos en perfecta comunión con Él por la eternidad, o sea, perpetuamente. Ahora vamos a desglosarlo un poquito más. El sacrificio continuo era conocido como tamid en el hebreo. Se dice que estas ofrendas diarias, hermanos, era el núcleo del sistema de adoración en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer diario. No podía faltar. Todos los días se ofrecían 2 corderos, uno en la mañana, otro en la tarde. ¿Y qué aseguraba? La gloria de Dios y su presencia presente con el pueblo. Y dice, y allí hablaré con ellos. Y allí seré su Dios. Habla de un sacrificio a través del cual vamos a poder no solo estar con Dios, sino hablar con Él, conocerlo. De eso se trata. ¿Y qué otro objetivo puede tener el que tú y yo seamos sacrificio vivo? No nuestras obras. Dios no necesita nuestras buenas obras. El objetivo de ser sacrificio vivo al Señor amado es conocerlo, es amarlo, es relacionarnos con Él, porque se trata de Él, no de ti y de mí. Así es de que estas ofrendas, este sacrificio continuo, hermanos, al decir que era el núcleo, era sumamente importante. Y esa ofrenda diaria garantizaba la relación entre Dios y su pueblo, que nunca se interrumpiera. Y cuando se habla de que era un holocausto, está hablando de que es un tipo de sacrificio en donde el animal tenía que ser quemado por completo, hasta las cenizas. O sea, que se consumiera todas esas horas hasta las cenizas. Y por eso ahí tienen que estar echando leña, ¿verdad? Así es de que si alguna vez quieres usar esa frase de échale leña, mejor usémoslo para esto. Señor, le voy a echar leña. ¿A qué? A mi orgullo. No en el mal sentido, ¿verdad? Hicimos cárgale calor. Es para eso, Señor. Aviva el fuego porque me urge acabar con este pecado. ¿Qué simbolizaba, hermanos? Que se consumía por completo hasta las cenizas. Una entrega total. Había otras ofrendas, sí, pero esta era sumamente importante porque se ofrecía a nombre de todo el pueblo. A todo. Para todo el pueblo. Para mantener la pureza. De algún modo podríamos decir la pureza colectiva y el favor divino de Dios sobre su pueblo. Entonces, vamos a verlo ya de manera práctica y escalonado. Dijimos que se ofrecían ¿cuántas veces al día? 2. Uno primero en la mañana, ¿cómo a qué hora? A las 9. Un segundo por la tarde, ¿cómo a qué hora? Se seleccionaba el animal. ¿Cómo debía ser ese animal? Perfecto, sin mancha y sin defecto, ¿verdad? Porque iba a ser expiación por el pecado. Se tenía que quemar ¿cómo? Completamente hasta las cenizas, y traía, y esto no es ninguna casualidad, traía 2 ofrendas que le acompañaban: oblación y libación. ¿Qué es la oblación? Ahí lo describe, ¿verdad? Una medida de harina fina amasada con aceite de oliva, y eso formaba un pan, y la libación una medida de vino. ¿A qué le suena?
Oh Dios, Él no hace nada por casualidad. La cena del Señor, ¿qué representa? Otros le llaman la Santa Comunión. Eso representa, ¿verdad? Y un fuego perpetuo que no se podía apagar. Ese fuego se tenía que estar avivando. Seguramente cuando ya se había consumido el holocausto y ya la leña estaba por acabar, seguramente ya habían dado las 6 y ya venían con el otro y moles, y echaban la siguiente. Así que 24 horas ahí estaba ese sacrificio continuo. No se apagaba. Era una regla fundamental que el fuego no se apagara. Yo te pregunto, ¿crees que se deba apagar el fuego del Espíritu en nuestra vida? No, por eso es grave contristar su espíritu. Por eso es grave apagar su espíritu. Porque entonces dejamos de ofrecer sacrificio aceptable al Señor. Porque ya lo que hacemos ya es en nuestra carne. Ya no es a través del sacrificio perfecto de Cristo. Así es de que échale leña, hermano. Échale calor para que ese sacrificio sea continuo y obvio. No depende de ti ni de mí. Depende del Señor. Pero lo hablamos en sentido figurado. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aprovéchalo. ¿Sale? Y ya para el significado entonces espiritual, sabemos que para Israel en el Antiguo Testamento era un recordatorio. Dios les quería recordar, hey, yo los saqué de Egipto y ustedes necesitan mi gracia. Así como necesitaron la nube de día para guardarlos del calor abrasador del desierto, y así como necesitaban la columna de fuego para cobijarlos en el frío desértico, ¿verdad? Que dicen que son extremistas, necesitan mi gracia, necesitan que mi gloria, mi presencia sea aquello fundamental de lo que ustedes dependan. Y para nosotros los creyentes, hermano, es igual. Ahora como cristianos, como hijos de Dios, esto se considera una sombra o una figura del sacrificio perfecto que Jesús realizaría. Yo no sé si tú sabes, pero los evangelios registran que Jesús fue, escucha esto, Jesús fue crucificado a la hora del sacrificio en la mañana. A las 9 de la mañana aproximadamente lo colgaron de la cruz. Y dice la Biblia, ¿sabes a qué hora aproximadamente el Señor, clamando a gran voz, diciendo, consumado es, primero y después, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu? Y murió a las horas de la tarde, a las 6 de la tarde. ¿Habrá una casualidad allí? ¿Habrá sido una coincidencia? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Cumplió el simbolismo, cumplió la profecía, ¿verdad? De haber realizado el sacrificio continuo una vez y para siempre. Y qué curioso que es en la última cena, ¿verdad? Cuando el Señor precisamente toma estos dos elementos, la oblación, el pan, y toma el vino, libación. Y fue como derramarlos ahí en el altar y decir, hagan esto en memoria de mí. No olviden lo que estoy a punto de hacer. Así es que quiero que te imagines cómo los religiosos estaban en el templo en la mañana, sacrificando a la primera víctima a las 9 de la mañana, y a las 6 de la tarde, cuando el humo de la segunda víctima subía como olor grato, a esa hora se estaba ofreciendo el Señor en olor fragante, en olor grato a nuestro Dios, para pagar por los pecados de toda la humanidad. Así es que valoremos eso, hermanos, la obra que el Señor hizo en el Calvario. Otro detalle muy importante, si tú sabes que durante esa semana que le llaman la pasión de Cristo, tú sabes que Jesús tenía que ir como el cordero sin mancha y sin defecto. Y nos relatan la historia, pero no le damos el peso. Tú sabes que Jesús fue llevado
durante ese momento, antes de ser crucificado, fue llevado con todas las autoridades que existían en ese momento? Fue ante las autoridades de su pueblo, las autoridades judías. Y como no pudieron encontrar mancha ni defecto en él, lo llevaron ante Pilato, la autoridad romana. Y si tú recuerdas, después de haberlo inspeccionado, ¿qué dijo Pilato? ¿Ah? De hecho, fueron 3 autoridades: el sumo sacerdote, Herodes y Pilato, que lo inspeccionaron de pies a cabeza. Y el punto final, ¿verdad? Que en ese momento ya era la máxima autoridad. Pilato, que dice, ¿cuál fue el veredicto? No hallo en él ningún delito. No tiene ningún defecto, por eso pueden llevarlo a sacrificar. Aún terrenalmente, legalmente, el Señor Jesús cumplió toda la ley. Él era el cordero perfecto para el sacrificio. Y aquí incluso en la tierra legalmente fue declarado perfecto y justo. Y eso es lo que la cruz representa ahora para ti, para mí, hermanos. Ese sacrificio continuo, el testimonio eterno de que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo va a durar por la eternidad, perpetuo, y va a garantizar la comunión perfecta de Dios con sus hijos. Así es de que puedes estar seguro que esa sangre que fue rociada sobre el altar de bronce, y no sé si sabes por qué altar de bronce. ¿Por qué no de plata? ¿Por qué no de oro? ¿Sabes qué representa el bronce en la Biblia? El juicio de Dios contra el pecado. Por eso el altar era de bronce. Pagó una víctima, mancha y sin defecto, por el juicio del pecado sobre el pueblo. Y eso éramos tú y yo. Fue sobre Cristo que cayó el juicio, la ira de Dios. Y la pregunta es entonces, ¿cómo hago yo para mantener encendido ese altar familiar? Amado hermano, es sencillo, simplemente. Todos los días presenta el evangelio a tus hijos. Todos los días recuérdales que están unidos a Cristo, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Todos los días llévalos a los pies de la cruz. Todos los días habla con ellos y diles qué tiene que morir hoy. Y tú también diles qué va a morir en ti ese día, qué vas a sepultar ese día, qué cosas vas a renovar tu mente y vas a dejar ser transformado por el Señor cuando leas su palabra y dejes que su voluntad venga a tu vida. De eso se trata. No le alientes sus sueños egoístas, no le alientes sus deseos mundanos. No le des tu aval para sus deseos carnales. Enséñales el evangelio todos los días. Enséñales a hacer una ofrenda que suba en olor grato, empezando por rendir su vida entera al Señor. Pero teníamos que entender la profundidad bíblica de esta verdad para entonces hacerlo con conciencia, que no es cualquier cosa. Todos los días, tú y yo y nuestros hijos, nuestras familias, ahora nuestros nietos necesitan escuchar el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque se nos olvida muy fácil. Muy fácil se nos olvida el evangelio. Así es de que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer esto todos los días, que transforme nuestra mente, que nos ayude a separarnos completamente del mundo y de todo aquello que quiera empañar nuestra vida cristiana, que quiera afectar nuestra manera de pensar y que nos quiera hacer volver al mundo. Por eso decía Jeremías, ¿cómo empezamos leyendo? ¿Tú te acuerdas? ¿Verdad? ¿Qué decía? Es un llamado de atención. Vamos a volverlo a leer ahí si tienes tu Biblia, para terminar y antes de orar. Y de hecho vamos a leer, a orar sobre este versículo, porque el Señor habló. Dice, así dijo Jehová. Ahora, ¿sabes por qué el Señor tenía que hablar a través de profetas en esta época con Jeremías? ¿Por qué? ¿Qué acaso no leímos en Éxodo donde Dios iba a hablar?
¿Dónde dijo Dios que iba a hablar? ¿Sí se acuerdan? Sí, en el tabernáculo. Dijo, ahí los bendeciré con mi gloria, ahí los bendeciré con mi presencia, allí les hablaré. Pero ¿qué pasaba cuando Jeremías escribió? No quisieron oír. Y por eso Dios tuvo que mandar profetas. Porque el lugar en donde Dios dijo que hablaría, el pueblo no quería oír. ¿Qué dice el versículo? Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea? Y aquí no dice los buenos caminos, ¿verdad? ¿Qué dice? El buen camino. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso después dice, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Y yo confío en el Señor que hoy nuestra iglesia local, en vez de lo que dice el versículo, nosotros sí podamos decir más, y no más, que diga, y ellos dijeron, sí andaremos, sí andaremos. Así que es un compromiso también, amado, para ti, para tus hijos, para tus nietos, para tus generaciones, enseñarles a mantener el altar encendido. Y no son obras tuyas ni mías. Es la obra perfecta, la obra final, la obra consumadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y cuántos quieren hacer ese compromiso? Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre amado, gracias por tu bendita palabra que llena nuestros corazones y nos hace entender la importancia de mantener ese altar encendido, Señor, ese altar familiar. Pero hoy entendemos que no se trata de obras, ni del papá, ni de la mamá, ni de los hijos. Se trata de una sola obra, que es la obra de tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias por ese sacrificio perfecto, continuo, perpetuo, que durará por la eternidad y que nos garantiza una comunión eterna contigo, Señor. Padre, pero ¿por qué esperarnos hasta la eternidad si hoy ya podemos disfrutar de esa comunión? Ayúdanos a entender, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, ayúdanos a poder el día de hoy tener tal entendimiento de estas verdades que se hagan carne en nuestro corazón y que lo podamos vivir. Señor, que como el apóstol Pablo rogaba que por tus misericordias, así hoy podamos entender, Señor, que por todo tu favor y la bondad que has derramado sobre nosotros, nosotros podamos responder a ello. Y presentemos nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser completo, en sacrificio a ti. Señor, que todo lo que soy, pueda ser entregado a ti, Señor, sin reservas. Que seamos un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, a través del sacrificio de Cristo, tu Hijo. Y que de esa manera entonces seamos congruentes con la manera en la que te adoramos. Señor, que no nos pase como le dijiste al pueblo de Israel, estoy hastiado de sangre, de tantos sacrificios que me ofrecen, pero que no sube como olor grato. Ayúdanos, Señor, a que seamos un sacrificio aceptable, pero no en nuestras fuerzas. Necesitamos a tu Hijo. Necesitamos la obra perfecta de nuestro Señor Jesús. Y que de manera consciente, convencidos y con convicción, Señor, así te adoremos, Padre. Que podamos llevar a la cruz todo pecado, que podamos llevar a la cruz toda falta. Ahí donde el Señor Jesús pagó por nuestras iniquidades, por nuestras maldades, donde hizo expiación, muriendo como un cordero sin mancha y sin defecto por nosotros.
Permítenos hoy, Señor, correr hacia la cruz una vez más. Señor, y permítenos ser renovados, ser transformados en nuestra mente. Ayúdanos, desarraiga todo deseo carnal, todo amor al mundo, toda tentación a pecar, Señor. Ayúdanos a fortalecernos espiritualmente de tal manera que ya no deseemos esas cosas. Señor, nos has transformado por dentro, pero nuestra mente, tal vez, Señor, no hemos sabido cómo limpiarla, y es a través de tu palabra. Renuévanos día con día. Y que no nos amoldemos al mundo, que nos sepamos diferentes, redimidos, renovados, transformados, Señor. Que sepamos que somos peregrinos, extranjeros, que no pertenecemos ya a este mundo y por eso nos repudiarán. Que sea al revés, no que nos mimeticemos, Señor, o que parece ser que nos mezclamos con el mundo para caerles bien, Señor. No queremos tener nada que ver con las tinieblas si tú nos sacaste de allí. Ayúdanos a permanecer en la luz fielmente firmes. Y así, Señor, podremos comprobar que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y recibiremos todas esas bondades, todos esos privilegios, todos esos recursos, todas esas bendiciones y toda esa gracia que tú pensaste para tus hijos. Te damos gracias por eso y permítenos transmitirlo a nuestras familias, vivirlo primero, transmitirlo a nuestros hijos y a nuestras generaciones, Señor. Te lo pedimos hoy, Padre, con todo nuestro corazón, y oramos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Confrontado.